Para tener éxito en las finanzas, la primera inversión es escuchar. No te pierdas Mercado Central. Mercado Central. Una mirada fresca al mundo de la economía y los negocios. Información financiera confiable y oportuna. Mercado Central, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, junto a Constanza Santamaría y Gabriela Villalobos, en Pauta 100.5. Una presentación de Inversiones BCI. Actualidad en tiempo real. Pauta de análisis. Bien, Pauta de Análisis son ya 8:33 de la mañana y estás en la 100.5 en Santiago, la 99.1 en Antofagasta y en Temuco también en la 96.7, igual que Valparaíso. Constanza Santamaría, ya tenemos panelistas instalados. Sí, ya está Víctor Maldonado con nosotros, analista político. Víctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, y ya va a estar conectada en los próximos segundos Luz Poblete, que es secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, así es que ya la vamos a saludar, pero seguimos con, ya que estábamos hablando de Ecuador, Víctor, primera aproximación, primera lectura de lo que está pasando. Quiero solamente sumar un elemento que se nos quedó en el análisis anterior, que es la medida que tomó primero el presidente Noboa de declarar este estado, que es más que el estado de excepción, es como estado de conflicto armado interno, y además que es como una especie de declaración de guerra en contra de esta cantidad de bandas que listó, pero además el Congreso entrega una carta blanca, amnistía e indultos previos. Es como decirle, yo nunca había visto algo así, que digan, para lo que puedan llegar a realizar las fuerzas militares, ya los vamos a indultar o los vamos a amnistiar. Víctor. Bueno, con un Estado de Derecho quebrado, probablemente este tipo de situaciones empiezan a mostrar fórmulas nuevas que América Latina no conocía. Lo sorprendente de Ecuador es que Ecuador lo sentimos cercanos porque es muy cercano a Chile. Y nosotros sentimos que un cuchillo frío nos está cerca del cuello. ¿Por qué? Porque Ecuador no era un país tranquilo, era un país bucólico. Claro. No pasaba nada de nada. Y en una fracción de segundo había explosivo. Y era como que tuviera una línea de flotación que mantenía el país seguro. Abajo había muchos problemas, pero de la superficie no pasaba. Y ahora esa tela que cubría el apago de la violencia se eliminó. Víctor, si uno pudiera describir esta imagen que tú haces, de este cuchillo frío que sentimos en el cuello los chilenos cuando vemos la situación en Ecuador, no quiero ser autorreferente de hablar de nosotros cuando en realidad lo que está pasando en Ecuador es tremendo, pero ese cuchillo frío es una amenaza. ¿Cuál sería la amenaza? La amenaza, todos los que han estado en liceos fiscales saben lo siguiente: uno sale corriendo al patio y pone rápidamente la ropa en 2 lugares para que sea el arco y dice, ya, ¿hasta dónde termina la cancha? Y alguien dice, no, todo es cancha. Ya, el narcotráfico convierte todo en cancha. Ahí está el objetivo, asesinar al frente, y todo lo que hay en el medio es obstáculo. Y entonces, en vez de que el narcotráfico se aclimata al país, es el país el que tiene que aclimatarse al narcotráfico. Y en Ecuador fueron invadidos de una. Claro. Muy rápido. Entonces empezaron, ¿qué dijeron los ecuatorianos? Bueno, hasta ellos se van a convertir en ecuatorianos. No. Un policía dijo, las cárceles son ciudades donde gobiernan el crimen. En realidad pasó que las ciudades son cárceles en las que está gobernando el crimen. ¿Por qué le dieron al presidente todos los poderes? Porque no tiene poder. O sea, está recién llegado, no conoce en un país presidencialista como pocos, no tiene la rienda del poder, son gobiernos débiles. La estructura es débil, el narcotráfico es fuerte. Está terrible. Víctor Maldonado, un segundo, porque vamos a saludar también y le damos la bienvenida a Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, que está siempre con nosotros, siempre viene, así que un gustazo, Luz. Está la Constanza Santamaría también aquí con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luz? Pero qué gusto de saludarlas, chiquillas, a la Claudia, a la Connie, qué gusto, Víctor, gusto de saludarte también y a todos los auditores. Igualmente. Sí, hacemos dupla femenina aquí con la Connie Santamaría. Estábamos hablando de Ecuador. Sí, yo no quiero que sea como autorreferido, ¿no? Pero efectivamente... Pero es inevitable decir, a ver, esta agüita fría que corre por la espalda cuando vemos, ¿no es cierto?, la manera en que se ha desatado el crimen organizado en Ecuador, que como decía aquí Víctor Maldonado, era una tacita de leche. Hace tan poco. Hace tan poco, sí. Bueno, de hecho, más o menos hace 10 años uno podía pensar que Ecuador tenía características bastante parecidas a las chilenas. Uno hacía pensar un país más o menos estable, siempre políticamente un poquito más revuelto que Chile en términos de estabilidad,
pero nadie hacía presagiar, como ningún país, yo creo que se da cuenta a tiempo en la manera rápida en que el narcotráfico y el crimen organizado penetra justamente en el tejido social, prácticamente, desde los barrios, ¿verdad?, más vulnerables, donde sabemos que la relación que se establece con esa comunidad más vulnerable no es solo una transacción de dinero, ¿no?, de aprovecharse la pobreza y la vulnerabilidad como económica o material para poder a través del narcotráfico establecer esa relación, sino que aquí hay una relación mucho más profunda, que es una relación más bien psicológica, una relación de contención, una relación de generar... ¿Te fijas, Claudia? Entonces creo que eso es mucho más profundo que simplemente transaccional y que empiecen a ocurrir los crímenes, básicamente, sino que se van ganando la confianza, la lealtad de esa comunicación, muchas veces también el miedo frente a las amenazas de estas pandillas, de estas mafias que son realmente organizadas y para las cuales Ecuador, ojo, al igual que nosotros, no se sintió preparado o de repente no lo ves venir cuando ya los tienes encima, cuando ya los tienes en el cuello, siguiendo debilitando, ¿verdad?, las instituciones, y en esto también lo que va ocurriendo en su entorno. Claro, y ahí uno ve, como decía la Claudia, que empiezan a aparecer todas clases de alternativas o de salidas o de medidas que se toman que hace tal vez poco tiempo eran impensables. No eran fórmulas que conociéramos. Exactamente. O sea, hay que recordar que Noboa durante la campaña incluso propuso, no sé si se acuerdan, pero propuso, porque es evidente que tenían un problema en las cárceles, ¿cierto? Y que las bandas estas bandas organizadas, muchas de ellas son narcotraficantes, pero es crimen organizado, tienen el control, dice Víctor, de las ciudades en realidad, pero claro, pero en las cárceles es decir que están presos porque ellos son los que controlan la cárcel y desde ahí controlan el resto de alguna de las ciudades. Entonces sabían que tenían un problema en la cárcel y lo que hace Noboa es proponer en algún minuto, que en ese minuto no pasó la prueba, pero era meter a los presos más peligrosos y ponerlos en un barco como una especie de cárcel flotante. ¿Se acuerdan? Que fue parte de sus propuestas. Bueno, no pasó, pero tal vez si hoy día lo propusiera, tal vez se lo aceptarían. O sea, la verdad es que llega un momento en que uno dice cuáles son las herramientas que tiene o si tiene el sistema político, y en este caso el sistema político ecuatoriano, para combatir esta situación. No tiene, dices tú, Víctor. No tiene. El narcotráfico está tratando a la ciudad como se tratan entre ellos. Hace unos años hubo una rebelión, una pelea entre bandas dentro de la cárcel y solucionaron la cosa. Le cortaron la cabeza a 75, pero no figurativamente, sino que físicamente. Entonces ahora uno ve que de repente, y es una cosa que ha afectado mucho a los periodistas, están atacando periodistas. Sí. O sea, esta situación se volvió crítica para los periodistas, digamos. Entonces, o sea, no es que lo estén atacando, Víctor, los matan, cuelgan sus cabezas en la plaza, o son tiroteos que son, no es que lo matan de una bala, es un acribillamiento en la puerta de su casa. Entonces, cuando alguien ya establece que la regla es no hay reglas, ¿cómo funciona el Estado en esa situación? Los ecuatorianos llegaron a una conclusión: la guerra nos llegó, ahora la estamos librando, hagamos lo que haya que hacer. Eso están, pero están tarde porque el dominio de la ciudad lo perdieron, y eso es muy complicado al principio de una guerra. Porque es una guerra, porque ¿no? Es una guerra. Da la impresión de que es digamos, lo más parecido a una especie de guerra civil. Claro. Que es la peor de todas las guerras. Yo creo que igual, y no sé cómo lo ven, Luz, Víctor, es una guerra, pero no son las guerras tradicionales, porque lo que tenemos también es que aquí, para fragilizar los estados, al menos en México, porque aquí también, ¿no es cierto?, hay una lo comentábamos recién con la Connie Santa María, hay una ascendencia del Cartel de Jalisco, el Sinaola, sobre cada uno de los líderes de algunas de estas bandas, que son 22. Que cuando tú tienes que finalmente el Estado de Derecho se fragiliza, cuando tú logras cooptar policía, entrar al sistema judicial, que es lo que ha pasado en México, tú no solamente tienes una guerra librada entre el Estado y las bandas, tú tienes finalmente aliados subterráneos en las instituciones del Estado. Y por lo tanto es una guerra que tiene enemigos ocultos también y que juegan hacia un lado. No sé cómo lo ven, porque esa es la gran amenaza. Luz. Es que eso es lo más peligroso, porque si se van metiendo no solamente en el tejido social, sino que también va penetrando el Estado, porque es propiamente el Estado, ¿no? No es un gobierno de turno, no es un grupo en particular, sino que todas las instituciones del Estado, eso va degradando efectivamente, no solamente la democracia, que es más bien un sistema político, sino que es lo que van degradando el Estado de Derecho.
Y eso lo hace mucho más complicado porque no es tan fácil identificar quienes pudiesen estar en esa red que solo boicotea o autoboicotea al Estado. Y lo otro es que cuando tú no reconoces cuáles son, como con nombre y apellido, ¿no? Que esto se llama narcotráfico, que no tiene reglas, que está dispuesta a todo con tal de conquistar ese poder, porque uno ya puede sospechar si es capaz de llegar a esos niveles de violencia, de agresión, de penetración, es porque efectivamente alguien lo está protegiendo, ¿te fijas? Alguien está siendo cómplice desde adentro que se sienten con toda la libertad de poder hacerlo. Esa es solo la sospecha grave porque es una punta de un iceberg que es muy difícil de remediar o de retroceder o tratar de avanzar en la contención y en la solución de ese problema. Cierto. Víctor, para pasar también a otro tema, porque tenemos más temas que analizar, pero ¿cuán preocupados tenemos que estar aquí en Chile de que algo así pase aquí en nuestro país? Mucho. Lo que protegía a Ecuador era petróleo y presidencia. Esos son sus recursos. Nuestros recursos son sentido común y institucionalidad. Esto es lo que nos protege. O sea, aquí puede fallar conquistar 1, 2 o 3, pero la institucionalidad existe. Pero eso es como quien dice pasivo. Hay un país que se está dejando de parecer a Chile. Qué buen punto ese, Víctor. Ahora necesitamos proactivamente que el gobierno haga más que lo que hace un gobierno común, que el Parlamento haga más de lo que hace un Parlamento común. Y el Parlamento se está convirtiendo en un lugar de pequeñas cositas. Y está dejando de ser un instrumento. La presidencia no tiene coordinación interna, no existe el gobierno, existen los microgobiernos. Así no se puede combatir a los malos, pero tampoco se puede gobernar a los buenos. Entonces, yo creo que nosotros estamos en uno de los momentos más bajos de nuestro desempeño político y tenemos que sentir esa voz de alarma. Si no sentimos la alarma, no sentiremos el peligro. Y al no sentir el peligro, ahí es donde la enfermedad te hace hacer cualquier cosa. Entonces, el peligro, sentirlo, nos hace bien. Sí, eso complementando lo que dice Víctor, era lo que mencionaba antes. Si tú las cosas no las nombras como lo que son, es decir, si este gobierno no asume que en Chile existe terrorismo, existe narcotráfico, hay crimen organizado, difícilmente va a poder tomar las medidas a la altura de lo que es. Si tú la tratas como delincuencia común, y esto yo lo he hablado desde el director general de Carabineros hasta el director general también de Gendarmería, que dice, acá si no tratamos las cosas como son, tenemos las mismas herramientas como si esto fuera delincuencia común cuando ya no lo es. Sí. Ha cambiado la criminalidad y por lo tanto necesitamos otras herramientas y otras medidas. Y yo creo que ahí es donde falla el gobierno y es ahí donde tenemos que dar una vuelta a tuerca porque no nos vamos a dar ni cuenta y pueden estar efectivamente estas bandas en el cuello del Estado de Chile. Sí. Bueno, vamos a estar muy atentos a esa discusión. Es una discusión a la que no hay que sacarle la mirada y no es solo la institucionalidad, es lo que está pasando también en la sociedad, los jóvenes, porque estas bandas requieren soldados, gente. Pero bueno, vamos a otro punto y vamos a la política. Lobby o no lobby. Cenas o no cenas. No son cenas, son picaditas, tapaditos, no sé. Cheese and wine. Sí, eso, quesito y vino. ¿Qué opinan de esto? ¿Se está exagerando con estos encuentros de los ministros parlamentarios que han pasado todos por la casa de Pablo Salaquet? ¿O hay algo por aquí por advertir? Luz. Perdón. Mira, yo creo que lo primero es como pisarse la cola, ¿no? Es sabido que este grupo o esta coalición llega al gobierno diciendo expresamente haciendo una condena expresa a la cocina política, ¿no? A estas conversaciones. Luego el ministro Jackson habla sobre la superioridad moral de esta generación, de que no va a hacer lo que tradicionalmente la política hace para hacer política, ¿no? Un poco renegando de esa forma de hacer política. Entonces, cuando uno ya se la pilla en corrupción, como lo que ha pasado con el caso Convenio, y ahora se lo pilla haciendo la cocina que ellos comentaban, creo que ahí está, le pegan su línea de flotación otra vez. O sea, en eso que ellos profesaban, ¿verdad? No se está cumpliendo. Es una promesa más de una forma de hacer política que no se cumple.
Eso es lo primero. Y lo segundo, sí lo encuentro delicado porque por algo existe una ley de lobby. Y eso es delicado. Y Salaquet es un lobista. Entonces no puede él romper las propias reglas. Si alguien más te invita, alguien que no cacha nada, ley de lobby, y va y te invita a tu casa porque quiere hacerlo en una... Si Víctor Maldonado nos invitara sería distinto, dices tú. Sí. Eso por un lado. Estamos invitando. Y otra cosa, Nos estamos autoinvitando. Sí. claro, y ese es por el lado del lobista, pero por el lado de las autoridades también reconocen eso. O sea, yo creo que a 2 años de gobierno, seguir diciendo que son amateur, que no sabían, que no se saben las reglas del lobby, por favor, son ministros del Estado. O sea, si va una jefatura de división a un cafecito o a un quesito, un aperitivo, es muy distinto que los ministros de Estado, además cuando se están discutiendo leyes que son delicadas. Ya, pero hacemos la diferencia, y quiero la palabra a Víctor Maldonado. ¿Se hace la diferencia entre reuniones y reuniones? Porque ayer, por ejemplo, la ministra del Interior dio su explicación, ¿cierto? No la había dado, incluso se opacó un poco la misma pauta que estaba anunciando la detención importante de líderes de la resistencia mapuche lafkenche, pero la verdad es que todas las preguntas fueron en torno a esto porque ya no había respondido. Y ayer dice que a ella la invitaron como expositora a dar cuenta de cuáles eran las prioridades del gobierno, explicar en lo que estaba en su materia, supongo que son en temas de seguridad, frente a un grupo de personas que ella no conocía, dijo conocía solo a uno, Karen Tal, de Icare, pero el resto no lo conocían, eran empresarios, y a ella la invitaron a exponer. ¿Eso cae dentro de la categoría de lobby, por lo tanto era necesario registrarlo, o es simplemente, como ella dice, me invitaron a exponer? Tal vez no debería haber ido, no sé, pero no es lo mismo que se reúna, creo yo, y te doy la palabra, Víctor, un ministro sectorial, como la ministra del Trabajo, o un ministro de Economía, con su contraparte regulada, mientras además se está negociando, se está acordando y tramitando una ley, ¿o no? Sí. Es solamente una cosita. Hay que decir que Salaquet invitó solamente a un grupo, a los peladores, porque después que se supo de las reuniones, han criticado la comida de una manera. Oye, sí, yo no lo invito más. No lo invito más. Súper feo. Pucha, sí. los sanguchitos chicos y no, la cuestión. secos, dicen que son secos. Son secos, no. O sea, no sé para qué iban. La explicación es más mala que la falta. ¿En serio? No, mucho más mala. ¿Es mala la explicación de Toa? No, claro que es mala. O sea, es mala por todos lados. El problema está en que no van a poder retomar la agenda de gobierno si siguen dando peores explicaciones que la falta de las acciones. ¿Por qué? Fíjate lo que está diciendo. A ver. Primero, fue a no hacer lobby en casa de un lobista. O sea... Hasta las 12. Somos tontos hasta las 12, dices tú. Segundo, la peor cosa, amateurismo. No sabía quién estaba ahí. Dígame un ministro que se reúne con alguien que puede tomar decisiones políticas y no sabe quién es. Yo le he preguntado a varios, no sabían quién es. O sea, llama el lobista y la primera reacción es ¿quiénes van a ir? Claro, pero van como quien dice a ciegas. Esto es una cita a ciegas. ¿Qué es eso? Un gobierno como la mona, porque yo le doy el beneficio de la duda. ¿Cuál es mi beneficio de la duda? Que sean malos. Ese es mi duda. O sea, yo lo digo, no, si son malos. ¿Por qué? Porque si tú vas de un lobista y van 6 ministros en varias ocasiones, eso no es, ni yo pasé por ahí, no, yo le estaba explicando lo que el gobierno hace. Pero entonces, ¿qué dice? ¿Que son ingenuidad o maldad? Entonces, si alguien dice, o sea, mi explicación, ojalá existiera un perverso en la moneda, que ojalá hubiera uno perverso que haga cosas. Sí, que entienda. Natural, o sea... Y dice, vayan a donde Salaquet. Entonces uno dice, ¿qué tipo más perverso? ¿Qué tendríamos que hacer? Saquen al perverso. Y se acaba el problema. Entonces, pero si 6 van cada uno, porque se le ocurre a cada uno a hablar con desconocidos, donde sirven más los sándwiches en la casa de un lobista para no hacer lobby, esa cuestión no se entiende. Entonces, pero entonces la posibilidad, voy a hacer algo al diablo, pero la posibilidad de que la gente se reúna, los ministros, con esta idea de que del que el propio presidente les dijo, reúnanse con todos los que tengan que reunirse para conversar, para llegar a acuerdo, y cito al mismo Pablo Salaquet, que hizo una declaración, ¿cierto?, donde explicó que después del estallido social en este país estaba completamente polarizado, con desconfianzas. Cuando asume este gobierno, era un gobierno y un sector político que desconfiaba sobre todo de los empresarios. Entonces él hizo estas reuniones para que se acercaran estos mundos, y que es algo que uno podría pensar que es positivo para que se lleguen a acuerdos, para que avancemos en políticas públicas, ¿o no?
Luz o tiene que hacerse en otras partes. ¿Qué dice Luz? ¿Qué dice Luz? Efectivamente es súper importante reunirse, y a mí me tocó como presidenta de partido muchas veces reunirme con mucha gente importante. En la casa de Pablo, no en la casa de Pablo Salaquet. No me tocó, no me invitó, no planifiqué. A lo que voy es que hay objetivos de esas reuniones que si son formales se deben dar en instancias formales. Los ministros van mucho a charlas, a reuniones, a universidades, a centros de estudio, incluso en el café de la esquina se pueden reunir. Pero otra cosa es el objetivo de esa reunión, y como bien decía Víctor, ¿quién va a estar en esa reunión? ¿Quién la va a conectar? ¿Qué se pretende con esa reunión? Porque un ministro va en su rol de ministro. Nunca va como, oye Carolina, ¿por qué no venía a contar un poquito en qué están? ¿Qué es esa respuesta de una ministra de Interior, vicepresidenta de gobierno, que además está hasta el cuello con el tema de la seguridad? Es lo mismo que vaya la ministra del Trabajo, o ministerios, como bien tú decías, Connie, que están en temas delicados y en plena negociación, no son capaces ni siquiera de conversar con el Congreso, muchas veces ni siquiera con su propia coalición para ponerse de acuerdo en las leyes, y van a ir a conversar con una contraparte. Si es tan importante esa conversación, si la contraparte y llegar a esos acuerdos es tan importante, entonces deben darle la formalidad que corresponde. Y esa formalidad es una reunión en el Congreso, una reunión formal en La Moneda. Ahora, solo para hacer como abogada del diablo, como decía la Connie, en los tiempos de la concertación, Víctor Maldonado, existían instancias que no eran las formales y que no eran la sala del Congreso. Se reunían en las casas. Habían en las casas, bueno, para qué hablar de la casa de Andrés Saldívar. La cocina Andrés Saldívar. Pero la verdad es que habían... Que nadie ha criticado la cocina. Ya. La idea sí, pero la cocina del chico nunca. Era buena cocina. Pero por supuesto. Sí, pero lo que queremos decir es que habían lugares, espacios, donde las conversaciones toman otro tono, que la informalidad a veces en política... Nos queda un minuto, Víctor. Mira, nosotros necesitamos urgentemente que las reuniones en los espacios que hay que tenerlas entre oposición y gobierno reglamenten cómo se va a hacer la transición hacia el próximo gobierno. Eso hay que hacerlo, los límites que se va a aprobar en el Parlamento, hasta dónde llega la beligerancia, y acordemos la transición. Eso hay que hacerla. Ahora, sin tomar el pelo a la ciudadanía, porque Salaquet, hablando como un benefactor de la humanidad, porque él entendió que el país estaba dividido y entregó su casa y sus bienes. Esa cuestión no, porque es ridículo. Entonces, los lobistas son lobistas y los políticos deben cubrir todo su campo. No lo están haciendo, y la moneda no es la moneda. Es el problema. Voló el tiempo. Luis Pobletas, un segundito para poder cerrar y agradecerte además tu participación en este miércoles. Yo creo que las reglas son claras con la ley del lobby respecto a las autoridades y con quienes se encuentran, cuáles son los objetivos, y eso es de cara a la transparencia para la ciudadanía. Poder saber de qué se conversó y qué conclusión y qué acuerdo, hoy más que nunca es tremendamente importante. No quita que no se puedan juntar en otras instancias. Yo no soy más papista que el Papa, creo que es importante la reunión más informal, la reunión de pasillo, todas esas cosas ocurren, pero cuando son temas delicados, háganlo en el contexto delicado de cara a la ciudadanía. Ok. Víctor Maldonado, Luz Poblete, muchas gracias a los dos por esta conversación, por